Transistor en corte. Si tenemos nuestro transistor con la configuración que aprendimos en la clase anterior, ¿verdad? Donde tenemos una resistencia RB, una en la base, el emisor lo tenemos sin resistencia, y tenemos una resistencia en el colector y una fuente de voltaje que está polarizando la corriente en el colector. Bajo ese esquema, si nos fijamos, podemos ver que la corriente IB es 0. Siempre que la corriente IB sea 0, el transistor va a estar en corte. Lo fundamental es que el voltaje de base a emisor, que es VBE, que es 0.7 voltios o 0.7 voltios, pues la corriente o el voltaje, perdón, debe ser mayor a ese punto 7 voltios. O sea que debemos aplicar un voltaje mayor que 0.7 voltios. Si el voltaje no es mayor que 0.7 voltios, pues el circuito, pues el transistor no va a arrancar, porque ese es su voltaje de arranque. No olviden ese número, 0.7. Eso provoca que la corriente IB sea 0. Y como la corriente IC depende de la corriente IB, pues va a ser 0 también. Entonces, el voltaje colector a emisor va a ser por la fórmula, pues es igual a BCC menos ICRC, pero como IC es 0, pues esa parte de la ecuación va a ser 0, pues el voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje que sea la fuente de VCC. Si nos fijamos aquí tenemos la ecuación y decimos que IB pues va a ser el voltaje de la base, aplicado a la base, menos 0.7 entre RB. Pero si el voltaje BB no es mayor que 0.7, pues la corriente va a ser 0 y B. Y por ende, pues si no importa el tamaño de la beta, pues si IB es 0, pues 0 y va a ser 0, porque no importa la cantidad de la beta, pues si multiplicamos una cantidad por 0, pues da 0. Y aquí, si hice 0, pues no importa la resistencia que tengamos, pues va a ser 0. Entonces, pues, esto nos lleva a que voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje VCC, el que sea. O sea, no olviden eso nunca. Si el transistor está en corte, esto va a ser
el voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje VCC que yo lo aplique. Y entonces pues podemos decir que siempre que el transistor esté en corte, el voltaje V colector emisor es igual al voltaje VCC, que depende pues del voltaje que el valor que estamos aplicando como fuente de voltaje VCC.